urinaria, podemos decir por un lado, que es la función más conocida o esencial, que forma parte del aparato excretor, donde está la función principal es producir la orina, en la cual se eliminan muchos productos tóxicos resultantes del metabolismo de todo el organismo que llegan a su clearance o depuración renal, atravesando la membrana de filtración, el verdadero filtro que tiene el organismo, donde se filtra todo aquello que va con la sangre, sus productos desechos son filtrados en el riñón, y donde luego se tiene la capacidad del riñón de reabsorber lo que el cuerpo necesita y eliminar definitivamente a través de la orina lo que no necesita. Entonces esa es la función principal del riñón en cuanto a su función urinaria, que es un verdadero filtro propio que tiene el organismo, donde la función es que toda la sangre que llega a los riñones, la circulación funcional del órgano, que va a través de las arterias renales y se va ramificando desde cada glomérulo, se filtra en la nefrona del glomérulo, en el endotelio glomerular, lo que actúa como filtro, pasa un sistema de túbulos y lo que no nos sirve se elimina por orina y lo que sirve se reabsorbe, teniendo para eso una gran capacidad de concentrar o diluir electrolitos en base al estado de la volemia, del volumen circulante y hidratación que tengamos. Eso por un lado, función urinaria, aparato excretorio. Y por otro lado tiene muchas otras funciones muy importantes, tanto función endocrina, hormonal, como para mantener la homeostasis del cuerpo. Para eso regula la osmolaridad, regula el pH corporal mediante la regulación de eliminación o retención de hidrogeniones, regula el volumen o la volemia, el agua corporal total. Tiene un rol fundamental, como hemos visto antes, a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona y de la hormona antidiurética para la regulación de la presión arterial, el equilibrio ácido-base, y tiene una función endocrina, que si se acuerdan de los primeros temas del año, se produce una hormona muy importante en el riñón, que era o estaba destinada a estimular la médula ósea a producir glóbulos rojos, que se llama eritropoyetina. Entonces también decimos que el riñón tiene función endocrina al estimular la función de a la producción de glóbulos rojos. Están diseñados entonces los riñones para filtrar grandes cantidades de volumen de plasma, toda la sangre que les llega, todo ese gasto cardíaco que decimos, 4 o 5 litros por minuto, gran parte de ese gasto cardíaco va a los riñones, se terminan filtrando casi 1 o 2 litros por minuto o más de sangre. Pueden reabsorber grandes volúmenes de agua y de solutos que se deben conservar y excreta sustancias químicas que tenemos que eliminar, sobre todo la urea y la creatinina, e hidrogeniones que si se acumulan se vuelven muy, muy tóxicos para el organismo, con grandes efectos nocivos, ¿no? Cuando la urea y creatinina el riñón no las elimina, son resultado del producto del metabolismo nitrogenado, entre otras cosas, eso se acumula y se vuelve muy nocivo. Y a su vez tienen que secretar y producir sustancias químicas que el cuerpo necesita, como acabamos de decir, y funciones hormonales para regular la homeostasia. Y eso se ve reflejado, esa función tan importante, en esta relación que vemos acá. Representan solamente el 0,5% de nuestro peso corporal total, pero consumen el 7% de la energía y reciben el 20-25% del gasto cardíaco. Si decimos que ese gasto cardíaco era más o menos 5 litros por minuto, así que están recibiendo casi un litro y medio de sangre por minuto, que son capaces de filtrar y reabsorber. El aparato excretor, bueno, si los riñones son la parte esencial donde se produce la orina, después viene todo un sistema de túbulos y de reservorios hasta su eliminación final. Los riñones en condiciones normales son dos, reciben su flujo directamente de la arteria renal, que es rama directa de la aorta, por eso reciben un flujo tan alto. Luego que se forma todo lo que es hormonas es vertido a la sangre y la orina sigue un sistema de túbulos donde van confluyendo las nefronas formando los cálices mayores, cálices menores, cálices menores, cálices mayores, que finalmente confluyen en la pelvis renal. Y de la pelvis renal salen dos tubitos llamados uréteres, uno de cada riñón, que desembocan en la vejiga, que tiene la función de almacenamiento y de almacenamiento de la orina, hasta que esa se llena y genera el reflejo miccional y finalmente se elimina a través de la uretra. Como decimos, recuerden, el riñón tenía
acabamos de decir, una corteza y una médula. Todo está formado por nefronas, que son un manojo de la unidad funcional, que son un manojo de capilares seguido de un sistema de túbulos, que vamos a ver a continuación, de los cuales el asa de Henle, la parte de los túbulos que va profundamente hasta la médula renal, con la función de poder concentrar la orina o diluirla según las necesidades. Todo esto iban confluyendo en un sistema colector de todo eso, que iba formando los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, que desemboca finalmente en el uréter. Y la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, recuerden, era un manojo de capilares, donde había una arteria aferente y una arteria eferente. La arteria aferente es la que llega, por una gran presión de filtración, todo el plasma y lo que debe ser filtrado, en condiciones normales todo menos las proteínas y glóbulos rojos, pasa ese sobre ultrafiltrado, pasa a un espacio que es un espacio de Bowman, y de ahí va a pasar un sistema de túbulos, que es el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, que va profundamente hasta la médula renal, como vemos acá, que está en la corteza, está en la médula renal, con una gran capacidad de concentración, túbulo contorneado distal, y finalmente el túbulo colector, donde se termina de reabsorber todo lo que se debe guardar, y lo que no se va a guardar finalmente se elimina y sigue su camino hacia los cálices, a la pelvis renal y hacia el exterior. Y nuevamente una foto ya de microscopía electrónica real. Este es el espacio de Bowman, como dijimos recién, donde va a salir todo el resultante del filtrado glomerular, donde se filtra básicamente el plasma y los electrolitos, y en condiciones normales no se deberían filtrar ni proteínas ni glóbulos rojos. Vamos a pasar esto acá. El aparato yuxtaglomerular ya lo hemos visto al hablar de hipertensión arterial, que recuerden un conjunto de células que sensaban, digamos así, la presión de la arteriola renal aferente, por donde llega la sangre, y en base a eso respondían produciendo la renina con un mecanismo de control de la hipertensión arterial. Bueno, dicho esto, en cuanto a su función excretora, tiene distintas etapas, como dijimos recién. Pero la primera etapa es la filtración, donde se produce en el glomérulo renal, la reabsorción en el sistema de túbulos renales y finalmente la excreción en el sistema de túbulos renales. Para lograr eso, de la reabsorción y la excreción y la concentración de hidrogeniones, se logra en base a esto que yo les había puesto por acá, donde cada túbulo renal va rodeado, bueno, no lo encuentro acá, va rodeado de una rama de las arterias renales, lo que le va a permitir intercambiar continuamente esa reabsorción. Esto que representa acá una rama de la arteria renal que va rodeando continuamente los túbulos renales, y se intercambian permanentemente todo lo que se va a reabsorber o lo que se va a excretar finalmente no se reabsorbe, a favor tanto de un gradiente como de concentración como de un transporte activo, dependiendo del tipo de sustancias. Hay un concepto muy importante para que entendamos cuando hablemos de función renal, que vamos a ver que se mide por clearance de creatinina generalmente, que lo que se utiliza para determinar cuando una insuficiencia renal ya avanzada. La función se mide con eso. Y esto lo pongo acá para explicar lo que quiere decir un clearance. Y entendemos por clearance o depuración de cualquier sustancia como el volumen de plasma en el que estaba disuelto una sustancia X, cualquier sustancia, en este caso puede ser creatinina, y que se elimina en un minuto de función renal. Es decir, básicamente lo es el volumen de plasma que es capaz de limpiarse de creatinina en un minuto. Representa eso. Obviamente, cuanto mejor sea la función renal, mayor va a ser el volumen plasmático capaz de limpiarse de esa sustancia en un minuto. En el caso de la función renal, lo que más se utiliza es el clearance de creatinina en 24 horas,
se hace con un análisis de orina de 24 horas y se saca el mejor reflejo de la función renal. Después tenemos, Profe, ¿sí? ¿qué dijo que significaban las siglas DEF de la diapositiva anterior? No, esto definición de clearance. Bueno, gracias. Clearance de creatinina, ¿cuál es la definición? Es el volumen de plasma en el que estaba disuelto una sustancia X que se elimina en un minuto. O sea, quiere decir básicamente la cantidad de plasma que es capaz de limpiarse, cantidad de plasma capaz de limpiarse creatinina en un minuto de función renal. Cuanto mejor sea la función renal, mayor va a ser el volumen de plasma que pueda limpiarse de esta sustancia determinada en un minuto. Lo que se utiliza en la práctica habitual es la creatinina o la inulina, pero se puede hacer de cualquier sustancia, pero lo utilizado en la práctica concreta es el clearance de creatinina. Después otros laboratorios o análisis que tenemos para medir la función renal son la urea plasmática, la creatinina plasmática, que tiene un rango de referencia normal. ¿Y eso qué refleja? Como está dentro de la normalidad, quiere decir que el riñón trabaja bien. Cuando el riñón comienza a trabajar mal, se comienzan a acumular tanto la urea como la creatinina. El plasma comienza a aumentar sus concentraciones, esas son sustancias que son tóxicas. Está un poquito elevada y probablemente no van a tener mayor cantidad de síntomas. Ahora, cuando están muy elevadas, se vuelven sumamente muy tóxicas y producen muchos síntomas, lo que decimos los síntomas urémicos, como un malestar general, náuseas, dolor epigástrico, anorexia, vómitos, alteraciones eléctricas del corazón, de la motilidad intestinal. Todo eso son consecuencias de la urea y creatinina muy altas, o sea que son tóxicos que el riñón debe eliminar. Cuando el riñón no los elimina, se acumulan y producen daño. Eso por un lado. Por otro lado, como dijimos, tiene una función esencial en la regulación de los electrolitos corporales. Y cuando el riñón trabaja mal, muchas veces se comienza a acumular y a subir el potasio y se produce una hiperpotasemia o hipercalemia, lo cual también tiene consecuencias muy graves y muchas veces son las que nos llevan a una urgencia, la indicación de una terapia de reemplazo, una diálisis y demás. Porque como sube mucho el potasio puede producir muchas alteraciones neurológicas y muchas alteraciones sobre todo cardíacas, como arritmias graves o mortales. Y es lo que lleva, o son los determinantes de la urgencia, muchas veces entrar en una terapia de reemplazo. Entonces, todas esas son funciones del riñón. Cuando el riñón comienza a fallar, por diversos mecanismos que vamos a ver a continuación, se van perdiendo tanto la capacidad de eliminar tóxicos como urea, creatinina, como de depurar tóxicos exógenos, como de eliminar medicamentos, por ejemplo. Por eso van a ver que alguien tiene insuficiencia renal, todos los medicamentos se van a ajustar a la función renal porque se comienzan a acumular y no se eliminan y se vuelven nocivos. Regular el pH de la sangre, que ya lo hemos mencionado, pero también es esencial porque cuando hay una insuficiencia renal y no se eliminan los hidrogeniones como debe ser, se produce una acidosis metabólica que también puede llevar rápidamente a una descompensación, al coma o a la muerte. Y la eliminación de electrolitos, o regulación, mejor dicho, el electrolito como el fósforo, el potasio, el sodio, regulación de la osmolaridad del plasma, retención de proteínas para que no se pierda mucha albúmina, no se altere la osmolaridad plasmática, y también se pierden las funciones endócrinas, la producción de eritropoyetina, por tanto puede llevar a anemia. Voy adelantando un poquito, porque estamos hablando acá de la función de lo que pasa en la insuficiencia renal, pasan todas esas cosas. Ese clearance de Profe, creatinina, que lo que usamos en la práctica, pues sí, disculpe una consulta. ¿La urea y la creatinina se pueden dosar en orina, pero también en sangre? ¿Y cómo se relacionan? claro, la urea y creatinina habitualmente se dosan de base en sangre, en cualquier laboratorio de rutina se sacan de sangre periférica, se dosa, un estudio de baja complejidad, digámoslo, habitual de hacerlo, urea y creatinina en sangre. Eso tiene un valor normal, puede variar un poquito de acuerdo al laboratorio, pero un valor normal de referencia, que más o menos la urea es de 8 a 40 miligramos por decilitro, y la creatinina es de 0,6 a 1, 1,2 miligramos por decilitro, pequeña variación entre hombre y mujer, pero más o menos son esos los valores. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Uno viene encontrando un paciente, sobre todo si tiene factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, o está deshidratado, lo que fuere, y ve esos valores, y cuando sus valores comienzan a estar elevados, se va avanzando y se puede pedir una orina de 24 horas, un clearance de orina de 24 horas. La relación entre orina y plasma, por ejemplo, son todos valores que se pueden hacer.
Pero lo más habitual para medir la función renal es la urea, la creatinina en plasma y el clearance de creatinina midiendo la orina de 24 horas. Entendido. Eso está en sangre porque recuerden, la urea sale de la degradación de los productos nitrogenados, o básicamente el metabolismo de las proteínas. Por eso van a ver cuando tengan que tratar a un paciente con insuficiencia renal, van a que limitarle la carne, básicamente, y todo lo que tengan en su, digamos, el proceso de digestión y de catabolismo genere productos derivados del producto nitrogenados, porque son los que se van a formar la urea. La urea se va a seguir formando, se forma en el hígado como producto del metabolismo de eso, pero el riñón es incapaz de eliminarlo, se comienza a acumular en sangre. Igual pasa con el potasio, con los electrolitos, con los hidrogeniones y demás. El valor normal de la creatinina y inulina se los puse ahí, pero no se usa en la práctica. En la práctica real, cotidiana, lo utiliza el clearance de creatinina, que el valor normal es de 103, acá es más o menos de 15 mililitros por minuto, eso va indexado por la superficie corporal, por tanto, el valor normal es más o menos entre 87, entre 119 para el hombre, entre 87 y 107 para la mujer. Es el valor normal del clearance de creatinina. Cuando este clearance está muy bajo, por ejemplo, menos de 30, es una insuficiencia renal grave, y ya menos de 20 o menos, acompañado de los otros indicadores, como el estado de ácido base, como el potasio, los indicadores entre una terapia de reemplazo o de diálisis. Estos son los valores normales, que recuerden, esto quiere decir que la cantidad de plasma, en este caso, esto es mililitros por minuto, que es capaz de 187, 119 mililitros de plasma, capaz de limpiarse de creatinina en un minuto por unos 70 metros cuadrados de superficie corporal. Eso quiere decir eso. Esto un poquito lo que ya hemos mencionado recién, pero bueno, tengan presente que la filtración es el paso de fluidos y solutos a través del filtro del glomérulo, ya que la sangre viene por la arteriola renal aferente, pasa del filtrado glomerular. ¿Qué es lo que se va a filtrar? Y cuando hablamos de filtro, ¿qué es lo que se filtra? Sangre. El riñón llega sangre, que pasa por los capilares como cualquier arteria, son unos capilares especiales. Con esta arteriola renal eferente tiene una gran capacidad de vasocontraerse o vasodilatarse, en base a la cantidad que necesita filtrar, y cuanto más se contrae la arteriola eferente, más aumenta la presión de filtrado en este espacio y más la cantidad de sangre que se filtra. El material resultante es un ultrafiltrado que está formado por todos los componentes de la sangre, menos células y menos las proteínas. O sea, no se filtran glóbulos rojos, no se filtran proteínas, no debe haber albúmina ni glóbulos rojos, y todo lo demás se filtra. Y como dijimos, pasa al espacio de Bowman, va al sistema de túbulos rodeado de arterias permanentemente y se reabsorbe lo que se necesita, y lo que no se necesita se elimina. ¿Qué sería más o menos así? Sería la luz del túbulo. Este sería el capilar peritubular que lo va rodeando. Entonces, todo este proceso de reabsorción tubular es el transporte de líquido y solutos desde la luz del túbulo renal hacia el capilar peritubular que lo va rodeando. Como esto ya un poco me anticipé, hay cotransportadores en transporte activo, en transporte pasivo. Transporte pasivo es aquello que difunde solamente por un gradiente de concentración como agua, urea, cloruro, fosfato, bicarbonato. Y un transporte activo, que es aquel que requiere, porque muchas veces va en contra de un gradiente de concentración, por tanto un transporte que requiere energía, como glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas, electrolitos como sodio, potasio, cloro, fosfato, sulfato, todo lo que se necesita reabsorber. Tiene el túbulo contorneado proximal donde se produce la mayor cantidad de reabsorción. Y luego está el transporte inverso, que es la excreción tubular, el transporte de sustancias de la sangre del capilar peritubular hacia la luz de los túbulos, que implica también presencia de transportadores. Transporte activo, como por ejemplo lo mismo que dijimos recién, potasio, hidrogeniones, uratos. Esto, recuerden, dijimos, va hasta la profundidad de la médula renal y se va regulando ahí entre la concentración que hay en la sangre del capilar peritubular y lo que hay en la luz del túbulo. En base a eso se va produciendo la reabsorción o eliminación de lo que se necesita o lo que se debe eliminar. Y finalmente en el túbulo contorneado, en el túbulo
distal en el túbulo colector, termina actuando la hormona antidiurética. Y en base a la cantidad de hormona antidiurética va a ser la cantidad de líquido que le indica ahí que se reabsorbe o se elimine, que se es producida, recuerden, por la hipófisis en el cerebro, que va a terminar sensando toda la concentración o el volumen de líquido, el volumen de la volemia circulante, el estado de concentración de los solutos que hay, y en base a eso el túbulo colector termina de actuar la ADH, esta la hormona antidiurética, y cuanto más hormona antidiurética haya, como la palabra indica, hormona antidiurética, hace que retenga líquido y reabsorbe más agua. Cuando el cuerpo tiene mucho líquido, cuando tomamos mucha agua y menos hormona antidiurética, más se termina de eliminar. Son mecanismos muy precisos, muy exactos, muy regulados, muy controlados por el cerebro, por hormonas y demás, para que en nuestro organismo tengamos la concentración necesaria de solutos y se eliminen los tóxicos como debe ser, porque cualquiera de estas sustancias que vemos acá, que están de más o en menos, van a producir consecuencias muy nocivas. Por eso este mecanismo tan preciso de regulación de fluidos corporales, de electrolitos, del equilibrio ácido-base, de proteínas y demás. En base a todas estas cosas que vemos acá, todo lo que se pierde por allí, perdón, o todo lo que el riñón deja de reabsorber o que no puede eliminar o que pierde la capacidad de filtrar, porque acá se dañaron estos glomérulos y filtra lo que no debe filtrar, o se pierden nefronas y no se puede filtrar la cantidad que se debe filtrar, va a hacerlo para determinar las consecuencias de la insuficiencia renal. Entonces, acá, como si vemos acá, este ultrafiltrado en condiciones normales, componente de la sangre sin células, sin proteínas. Por eso yo tengo dañado el endotelio del glomérulo renal, como pasa en la hipertensión o en la diabetes. Y bueno, este endotelio va a comenzar a filtrar otras cosas que no deben estar. Se comienzan a aparecer sangre, glóbulos rojos, comienzan a aparecer proteínas en orina que no debería haber. O si yo pierdo el número de nefronas porque hubo daño renal, ya se han ido perdiendo, y bueno, voy a perder la capacidad de filtrar, la cantidad que voy a filtrar, y se van a comenzar a acumular sustancias como la urea, como la creatinina y demás. El riñón tiene una gran capacidad de concentrar para eliminar esa cantidad de solutos que tenemos que eliminar, no nos deshidratemos. Si no pudiera el riñón concentrar eso, recuerden que esto es como cualquier solución que se sobresatura de un soluto y precipita. Entonces tiene una gran capacidad de concentrar en muy poco volumen. Los productos de desecho que en 125 mililitros de plasma, no está eso de plasma ya filtrado, el riñón es capaz de concentrar en 1 mililitro de orina. La pared del glomérulo va a filtrar en base a su tamaño, en base a la carga eléctrica, por su función normal, las proteínas no deben pasar por allí. Por eso el ultrafiltrado glomerular lo que pasa el espacio de Bowman es el plasma menos las proteínas, las células, todo lo demás se filtra. Lo que está representado acá en verde las proteínas que no pasan la pared glomerular, ya sea por su carga o por su tamaño, todo lo demás se filtra y después pasa al sistema de túbulos, donde se debe, como vemos acá, glomérulo, sistema de túbulos, siempre rodeado por un capilar peritubular, donde se reabsorbe y se concentra o se excreta la sustancia finalmente. Transporte de glucosa, como lo hemos mencionado, cuando hemos hablado de diabetes, en condiciones normales se reabsorbe todo por un mecanismo, por un sistema de transportadores, por eso en condiciones normales no tenemos glucosa en orina. Pero tiene un fenómeno especial que tiene un límite, entonces cuando tengo una gran cantidad de glucosa que se filtra, ¿en qué contexto? Porque tengo una gran cantidad de glucosa que se filtra, no tengo diabetes, tengo la glucosa muy alta, es una glucemia muy elevada, circulante, se filtra mucho. Y bueno, inicialmente se filtra poco, se reabsorbe todo de la luz del túbulo hacia el capilar. Si se filtra más, bueno, aumenta la capacidad de un filtro a favor de un transportador.
el transportador de sodio glucosa que está en el riñón. Pues yo tengo una gran cantidad de glucosa, ese filtro tiene la glucosa muy alta y bueno, se satura la capacidad de reabsorción de los túbulos y va a comenzar a aparecer glucosa en orina. Y ahí donde yo les dije que le daba el nombre de diabetes mellitus, pues daba la orina un aspecto de miel, hace muchísimos años se describió esto. Eso quiere decir esto. En condiciones normales, en cuanto a los líquidos, se filtran más o menos unos 180 litros por día de plasma, de los cuales se va a reabsorber más o menos el 99,2% y se termina excretando más o menos un cuarto de litros por día, variable de acuerdo a las condiciones en que estemos. Si estamos medio deshidratados, toma poca agua, estamos en una condición que nos haga perder se filtra en condiciones normales de 1 a 4 litros por día, se va a terminar eliminando, pero eso se puede concentrar tanto que puede llegar a ser tan poquito como 600 mililitros, y en 600 mililitros el riñón es capaz de concentrar todo lo que debe eliminar para que en 400, 600 mililitros por día elimine todos los solutos y preservando agua para no producir deshidratación. Y estamos tomando mucho líquido todo el tiempo y bueno, se puede llegar a excretar hasta 5 litros por día. O sea, tiene la capacidad de diluir y concentrar los solutos para que no se pierda, no se altere la volemia y no tenga deshidratación para eliminar los solutos en condiciones normales. Los productos de desecho se van concentrando en los túbulos a medida que se reabsorbe agua. Sistema de túbulos capilar, se va reabsorbiendo el agua y se concentran los desechos, como por ejemplo la urea, está muy diluida en el plasma y lo que dijimos, 125 mililitros de plasma se termina concentrando hasta en 1 litro de orina, lo puede llegar a hacer así. Y como dijimos, finalmente la eritropoyetina también se produce en el riñón, estimulada por la hipoxia, va a terminar estimulando la médula ósea para aumentar la cantidad de células madre eritropoyéticas para finalmente generar o regular la eritropoyesis. Entonces, en definitiva, lo que lo venimos diciendo, el riñón regula el agua del organismo, regula el equilibrio ácido-base, elimina los residuos y elabora sustancias de secreción interna, y cuando esa función se va perdiendo, ya sea por daño del capilar glomerular o porque se pierde la cantidad de nefronas o porque se dañan irreversiblemente por distintos mecanismos, todas esas funciones se ven alteradas. Entonces vamos a tener por un lado aumento del volumen circulante, se pierde la capacidad de eliminar líquidos, se pierde la capacidad de filtrado, vamos a tener que se comienzan a acumular esos productos tóxicos de desecho en nuestro organismo que tienen un efecto deleterio muy importante. Por otro lado, vamos a perder las funciones hormonales y de regulación de electrolitos. Entonces ocurre cuando el riñón se daña. ¿Por qué tipo de patología pueden afectar al riñón? Y la verdad que la naturaleza de las enfermedades que afectan al riñón son muy, muy diversas y de muchas causas. Por un lado tenemos causas vasculares, como afección de las arterias renales o daño microvascular, como hemos mencionado, ocurre en la diabetes o en la hipertensión arterial con daño endotelial. Podemos tener afecciones congénitas que dañan el riñón, por ejemplo, poliquistosis, etcétera, un montón de causas de enfermedades congénitas. Procesos infecciosos, causa muy importante, ¿no? La mayoría de las infecciones del tracto urinario suelen ser del tracto urinario bajo, son la cistitis, la vejiga y urinarias bajas. Por mucho eso puede ascender, afectar y tener dañando, hacer una pielonefritis, y que se infecte, proceso infeccioso que compromete el riñón. Como creo que me han preguntado en la clase previa, como un síndrome urémico hemolítico y demás, bacterias que producen directamente un daño a nivel del riñón. Puede haber neoplasias y tumores malignos o benignos que vienen afectando el riñón, que muchas veces se llevan a resección de una parte del riñón o de un riñón completo con la consecuente pérdida de nefronas.
puede haber causas tóxicas muy comunes, por ejemplo, por medicamentos. Hay muchos medicamentos, entre ellos algunos son de uso masivo, como por ejemplo los antiinflamatorios, la aspirina en altas dosis, los antiinflamatorios comunes, el diclofenac, todo eso, y otros tipos de fármacos, quimioterápicos, demás, que dañan el riñón por un efecto tóxico directo. O puede haber causas inmunológicas como enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo podemos tener en el contexto un síndrome de Goodpasture, un síndrome de lupus eritematoso, un montón de enfermedades autoinmunitarias donde se generan anticuerpos que van atacando el propio membrana basal glomerular, por ejemplo, con depósito de inmunocomplejo, pero es un gran daño renal. Todos esos son distintas etiologías, distintas naturalezas que puede terminar afectando el riñón. Por última instancia, cualquiera de estos mecanismos lo que va a terminar produciendo es un daño inflamatorio, ya sea por infección o por de daño directo, por tóxico, un proceso degenerativo con proceso de las afecciones vasculares, o un daño por obstrucción del tracto urinario, como puede ser, por ejemplo, en el contexto de formación de cálculos o delitos en los riñones, que se van a terminar formando por sustancias que se han filtrado y que se precipitan, y forman los cálculos como el calcio, el ácido úrico, lo más común, y pueden pasar a la vía urinaria y terminar produciendo una obstrucción, por ejemplo, y van a terminar produciendo daño al riñón. Entonces, cualquiera de todos estos mecanismos que yo le digo acá, inmunológicos, tóxicos, vasculares, congénitas, neoplasias, infecciones, coagulopatías, van a terminar produciendo, ya sea por vía inflamatoria, por vía degenerativa, por vía obstructiva, daño directo a las nefronas. Ese daño se puede producir de manera aguda o de manera crónica. De manera crónica, que es lo más común, puede ser como un daño agudo inicial y que pasa a la cronicidad, o directamente como enfermedades que van afectando de forma lenta, insidiosa y crónicamente el riñón, que es lo más común, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, son la causa más común que llevan a diálisis o a falla renal crónica en nuestro medio, de nefropatía, hipertensión, nefropatía diabética, muchas veces combinada, como hemos visto, se presentan juntas, se van produciendo un daño glomerular por afección vascular de manera crónica y persistente, que con los años llevan a producir secuelas irreversibles, que van a conducir a un daño renal, donde se va achicando el pernoglomérulo, que puede ser inicialmente con función renal conservada, o ya finalmente con la función renal alterada. Hay que decir función renal alterada, que ya comienza lo que decíamos recién, a acumularse urea y creatinina en sangre, y a ver si disminuye el clearance de creatinina en orina, que es reflejo de lo mismo, obviamente. Si yo tengo menos función renal, se va a acumular la creatinina en sangre y va a disminuir la cantidad de plasma que se pueda aclarar por un minuto, reflejando lo mismo. Y después el daño puede ser agudo, por ejemplo, daño agudo, por ejemplo, tóxico, por ejemplo, infeccioso, una intoxicación Escherichia coli enterotoxigénica, o enteroinvasiva, como puede ser el síndrome urémico hemolítico, o por otras bacterias que son el tracto urinario bajo, que se activa el tracto urinario alto y produce una pielonefritis, por un enterococo, por una escherichia, por lo que fuera, o un daño, por ejemplo, por medicamentos, que consumen muchos antiinflamatorios, muy común, hace una crisis de dolor, o un problema reumatológico, artrosis, traumatismo, y usan mucho diclofenac, por ejemplo, ketorolac, que es un daño agudo, mucha aspirina, o por tóxicos, por envenenamiento, por tóxicos, por drogas ilícitas. Y una vez que hay una falla renal aguda, como pasa siempre, no hay mucho tiempo para adaptarse, y eso puede hacer tres escenarios distintos. Uno que conduzca que no se supere la fase aguda y se vaya al óbito, se muera directamente. Puede curar sin secuelas, que es una posibilidad, superada la etapa aguda, cura sin secuelas o que cure con secuelas. Otro ejemplo de una falla renal aguda muy común y que suele curar sin secuelas sería, por ejemplo, una deshidratación aguda, ¿no? Por falta de ingesta de agua o generalmente secundario a la práctica, digamos, lo más común, a una gastroenteritis, por ejemplo, vómitos, una intolerancia a la ingesta oral y gran pérdida de líquido por diarrea, por ejemplo, pero es una deshidratación aguda.
Y bueno, sí va a subir la urea y la creatinina por concentración y porque el riñón no tiene el líquido para trabajar y se suele recuperar cuando no hay un daño irreversible de las nefronas. Pero bueno, a veces sí el daño puede ser ya mucho mayor, con sufrimiento mayor y cura con secuelas. Y como decimos, no se pierde un poco la función renal y va a estar conservada o alterada y después ir a la alteración total. Una vez que vamos a este contexto, la falla renal crónica, con secuelas, con función renal alterada, hay dos escenarios principales, dos formas principales en las cuales se puede presentar ese síndrome renal crónico. Uno es el síndrome nefrítico y el otro es el síndrome nefrótico. Ambos son las manifestaciones, una agrupación, como cualquier síndrome, una agrupación de signos y síntomas. En el contexto de un daño renal crónico, porque tienen distintos mecanismos y distintas manifestaciones, pues son las formas en que se puede presentar un daño renal cuando es muy grave. El síndrome nefrítico se caracteriza por un proceso inflamatorio de la membrana de filtración. Recuerden 2 o 3 diapos más atrás donde les puse ese circulito con los mecanismos que pueden afectar el riñón. En este caso, claramente la membrana se daña de forma inflamatoria por un depósito de inmunocomplejos o por anticuerpos que producidos contra la membrana basal glomerular directamente o por inmunocomplejos que se han formado en otra parte del cuerpo y se van a acumular allí. Se caracteriza anatomopatológicamente por una infiltración de la inflamación de la membrana, un gran edema. Edema implicaba vasodilatación, congestión, ectasia, hiperemia, gran acumulación de elementos celulares en los glomérulos. Histopatológicamente se lo ve así. ¿Y cómo se va a traducir eso clínicamente? Bueno, tenemos un proceso de inflamación glomerular que se encuentra, como digo, ectásico, hiperémico, inflamado. Eso produce que caiga el filtrado glomerular. Ese bulto filtrado que pasaba al espacio de Bowman está muy disminuido, porque estas nefronas están afectadas, conlleva una retención de sodio y de agua. Por lo tanto, tengo por un lado, si retiene sodio y de agua, aumenta la volemia y el volumen circulante. Al retener sodio y agua, por consecuencia de que cayó el filtrado glomerular, al retener sodio y agua, consecuencia de que cae el filtrado glomerular, va a conducir a oliguria, es decir, se orina muy poquito. Pero a su vez, esa inflamación glomerular genera edema de ese intersticio renal, hay compresión e hipoxia de las nefronas, el glomérulo se cae más aún el filtrado glomerular, tanto por inflamación directa como por el gran edema, que produce compresión e hipoxia con más caída del filtrado glomerular. Y si hay compresión, anoxia, caída del filtrado glomerular, se va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual conducía por un lado a mayor retención de sodio y agua, y por otro lado, recuerden, inducía vasoconstricción e hipertensión arterial. Y por otro lado, retención del sodio de agua no solamente da por la caída del filtrado con disminución de la filtración, sino porque se activó hasta la aldosterona y la hormona antidiurética, y mayor retención del sodio de agua, lo cual genera más hipertensión, más oliguria y mayor aparición de edemas por un aumento de la presión hidrostática, por un aumento de la volemia. Y a su vez esa lesión del capilar glomerular va a hacer que se comiencen a filtrar cosas que habitualmente no se filtraban. En condiciones normales se va aparición de proteinuria, pero sobre todo de hematuria. Entonces, el síndrome nefrítico se caracteriza clínicamente o fundamentalmente, por eso está marcado acá en rojo, hipertensión arterial, hematuria y oliguria. También edema por los mecanismos acá explicados, pero fundamentalmente se caracteriza por hipertensión, edema, hipertensión arterial, oliguria y hematuria. Hematuria quiere decir presencia de sangre o glóbulos rojos en orina, que es lo que va a definir el síndrome nefrítico. Y con esto que les quede claro la fisiopatología del síndrome nefrítico, si saben eso, pues ahora estamos excelentemente bien. Nos quedan 15 minutos en esta llamadita. Quizás vayamos bien.
El otro gran síndrome que puede aparecer en la falla renal crónica es el síndrome nefrótico. Repito, ambos son manifestaciones de una falla renal grave, pero tienen distintos mecanismos fisiopatológicos y algunas similitudes y diferencias en su expresión clínica. Este se caracteriza acá el hecho fisiopatológico, así como en el nefrítico domina el proceso inflamatorio de la membrana. El hecho fisiopatológico que caracteriza acá es sobre todo la gran pérdida de proteínas y un gran aumento de la permeabilidad de proteínas en el glomérulo renal. Entonces se caracteriza sobre todo por una gran proteinuria de más de 3 gramos en 24 horas y por lo tanto al haber gran proteinuria, tener hipoalbuminemia, es decir, poca albúmina circulante porque pierde mucha albúmina por orina. Se caracteriza por lipiduria, hiperlipidemia y edemas. Esa lipiduria y hiperlipidemia porque se comienza en el hígado, como pierde tantas proteínas, comienza a producir todo tipo de proteínas del hígado para compensar eso, entre ellos lipoproteínas. Y las causas pueden ser desde idiopático, secundario, cuadros infecciosos que ocurren con secuela, como dijimos recién, los infecciosos bactérias, cuando no es el tracto urinario y afecta de forma directa, secundario a medicamentos tóxicos, secundario a cuadros neoplásicos, pero sobre todo asociadas a enfermedades multisistémicas como la diabetes, el lupus, sobre todo diabetes, pero es muy característico de la nefropatía diabética o de la nefropatía hipertensiva, con este daño insidioso, lento, que va dañando crónicamente el glomérulo renal, afectando el endotelio, aumentando la permeabilidad y produce una gran proteinuria, es la causa principal que va a producir. Entonces acá lo que se caracteriza por una lesión, no tanto como un proceso inflamatorio inicial, como el nefritis, en un proceso, una destrucción de la membrana basal del glomérulo, y obviamente al destruir la membrana basal aumenta en gran forma el tamaño de los poros, una amplia lesión basal glomerular, y va a conducir al síndrome nefrótico, donde esa lesión de la membrana basal filtrante aumenta el tamaño de los poros, va a producir una gran proteinuria, es decir, pérdida de proteínas en la orina, lo cual va a llevar a una hipoproteinemia, pocas proteínas circulantes, lo cual va a disminuir la presión oncótica del plasma, que no vamos a repetir ese concepto a la altura del año. Cae la presión oncótica del plasma. Esa caída de la presión oncótica del plasma va a tener como primera consecuencia la aparición de edemas por mecanismos que ya hemos explicado previamente, disminuye la presión osmótica del plasma por un mecanismo de difusión. El líquido tiende a salir de los vasos sanguíneos en favor de una grande concentración hacia el espacio intersticial. A su vez, la caída de la presión oncótica y pasaje del líquido hacia el intersticio va a hacer que caiga la volemia, el volumen circulante. Al caer la volemia va a estimular la retención de sodio y agua, lo cual si retengo sodio y agua y eso no lo puedo sostener dentro del sistema de los vasos sanguíneos, va a aumentar aún más el edema. Entonces acá lo que va a determinar y dominar este síndrome lo que va a dominar acá es el edema y la proteinuria. Y a la vez, al tener aumento de la síntesis de proteínas hepáticas para compensar esta gran pérdida de proteínas, de tener hiperlipidemia, de tener lipiduria. Entonces, como les digo, lo que domina el cuadro del nefrótico es sobre todo la gran aparición de edemas blandos, sobre todo en miembros inferiores, en región podálica, si el paciente está acostado, con retención de agua y sal, con hiperlipidemia y con lipiduria. Ya hemos mencionado recién que el daño renal se puede establecer de manera aguda o de manera crónica. Se entiende por insuficiencia renal aguda cuando tenemos una pérdida brusca de la función renal
súbita en relación al tiempo, obviamente, con aumento en sangre de los productos de desecho del metabolismo nitrogenado, básicamente la urea, y en cuanto a la etiología, podemos clasificarlo más allá del daño, los mecanismos de daño, como he dicho recién. Cuando hablamos de daño renal agudo, lo clasificamos generalmente en prerrenal, renal y postrenal. Y cuando hablamos de causa prerrenal, hacemos referencia a lo que está, es decir, antes del riñón anatómicamente. ¿Qué tenemos antes del riñón? Y bueno, antes del riñón tenemos la arteria renal. Es decir, cuando hablamos de daño prerrenal, estamos hablando de que el riñón no le llega apropiadamente sangre para trabajar. Esto se puede ver a dos cosas. Una, por un lado, a una obstrucción de la arteria renal, angiodisplasia de la arteria renal menos frecuente, pero sobre todo a una disminución de la perfusión por una caída del volumen circulante, como ocurre en la deshidratación. Entonces, y de la falla renal aguda, vemos que el 70% de los casos de causa prerrenal, o sea, por deshidratación, hipovolemia, tenemos una hemorragia digestiva, porque tenemos una hemorragia traumática, o porque estamos deshidratados por una gran gastroenteritis, o por vómito, por falta de ingesta de líquido. Entonces, el 70% de la falla renal aguda es prerrenal, y la gran mayoría de causa prerrenal. Dentro de las agudas, la causa renal, por ejemplo, un daño tóxico renal directo o una infección renal con compromiso de la función de forma aguda, es un 20%, y causas postrenales es solamente un 10%. Entre las causas postrenales hay que hacer referencia acá a lo que hablamos de naturaleza obstructiva, por ejemplo, un cálculo renal que esté en el cálculo, mientras esté en el riñón, no trae problema, porque el riñón es grande, la pelvis renal, pero cuando pasa hacia el uréter puede llegar a obstruir, si no es tan chiquitito como para eliminarse, puede llegar a obstruir un riñón, producir una hidronefrosis, conduce a una pérdida brusca de la función renal en un cuadro grave, o por una obstrucción, por ejemplo, una retención aguda de orina, más común en los hombres, por ejemplo, por hipertrofia prostática. Esa lesión renal aguda va a producir, por un lado, alteraciones a nivel del túbulo renal y alteraciones vasomotoras a nivel del túbulo renal, va a producir obstrucción de los túbulos, retrodifusión del filtrado tubular, quiere decir como que vuelve hacia atrás, una caída del flujo sanguíneo renal, una disminución de la cantidad de filtración y va a conducir en definitiva a una disminución del filtrado glomerular. Por lo tanto, va a producir oliguria, generalmente oliguria o anuria, por esa forma aguda. Esto quiere decir que el filtrado glomerular son oliguria, anuria, no se orina nada o muy poquitito, y un gran aumento muy rápido en sangre de los tóxicos que en condiciones normales elimina el riñón. Y el daño renal crónico, obviamente un deterioro progresivo, lento, de años de la función renal, una disfunción glomerular y tubular, y generalmente la causa más común es de causa renal, propiamente dicho, como dijimos recién, de vías urinarias bajas o sistémicas. Eso tiene fases, leve, moderada y severa, o etapas. Una insuficiencia renal crónica leve, esto se va a clasificar la severidad en base al clínica de creatinina o al filtrado glomerular, se lo puede sacar se calcula de esa forma. Pero bueno, decimos que es leve cuando el filtrado glomerular es entre 70 y 30 mililitros minuto, y es severa cuando eso es menos de 15 y terminal ya con un filtrado glomerular menor a 10. En ese caso, eso manda toda la terapia de reemplazo, entre otros parámetros. En la falla renal crónica vamos a tener comprometida todas las funciones del riñón, como hemos venido mencionando hasta ahora. Tenemos por un lado pérdida del manejo de agua y de electrolitos, entonces podemos llegar a tener poliuria, inclusive en un gran aumento del volumen que se orina, o isostenuria, así que se orina en cantidades normales. Va a haber retención de hidrogeniones, pérdida de bases, entonces podrá tener alteraciones del pH como una acidosis metabólica, retención de drogas, sustancias tóxicas, aumento de la urea circulante, aumento de la creatinina circulante, aumento del ácido úrico, y si el paciente está medicado o algo, va a concentrar todas esas drogas en gran cantidad.
alteraciones del calcio y del fósforo, que son una de las complicaciones también muy importantes que produce la falla renal crónica, liberación de renina por no tener hipertensión arterial, déficit de eritropoyetina por no tener anemia. Entonces todo esto va a conducir a alteraciones cardiovasculares como hipertensión y edemas, complicaciones digestivas, ya sea por la urea alta o por alteraciones de los electrolitos, causa de alteraciones neurológicas, también por alteraciones de toxicidad cerebral por urea, por amoníaco o por alteración del sistema nervioso periférico, por la alteración de la concentración de calcio, de potasio, etcétera, alteraciones óseas, por alteración del metabolismo del calcio y del fósforo, pulmonares, por sobrecarga, alteraciones de la piel, por depósito de fósforo, por ejemplo, con prurito, etcétera, 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 anemia, es un cuadro muy, muy florido. Y el tratamiento, digamos, no tenemos una medicación para otras patologías, decimos, tome esto, que le va a bajar la urea, le va a bajar la creatinina, eso no existe. Una vez que la función renal se va perdiendo, se pierde. Entonces, el tratamiento va a apuntar a qué, a tratar fisiopatológicamente esto, es disminuir la producción de urea mediante la disminución de la ingesta de productos que aumenten el metabolismo nitrogenado y producción de urea. Y sobre todo tengamos en cuenta esto que dijimos acá, muchas alteraciones de los electrolitos, como el calcio, fósforo, y acá no sé por qué no está, pero acá está el potasio muy importante, con retención de potasio y gran eliminación de sodio por la gran poliuria. Y este potasio alto, junto con la caída del filtrado glomerular y la acumulación muy, muy grande de urea y creatinina, son los que pueden determinar una urgencia de diálisis. Entonces va a también ser parte de la dieta el manejo de la ingesta de potasio, el tratamiento de los vegetales y frutas, como se debe incorporar para disminuir la cantidad de potasio que ingiero, apuntando a que estos pacientes tienen, por el mecanismo que ya explicamos, hipertensión arterial, tienen anemia, tienen trastornos óseos, tienen dislipidemia, desequilibrio hidroelectrolítico, que muchas veces son pacientes con diabetes, con hipertensión de base, que los ha llevado a esto. El tratamiento tiene que apuntar a cuidar la dietoterapia esencial. No hay otra en las etapas leves o moderadas, no hay otro tratamiento. No hay medicación, sino tenemos que apuntar a tratar las causas, tratar la hipertensión, tratar la diabetes, tratar la dislipidemia, tratar las consecuencias de eso, y la dieta para evitar la producción mayor de urea y de elevación del potasio y acumulación de fósforo, y el adecuado balance de los líquidos para evitar las complicaciones. Y una vez que con todo esto no alcanza y sigue subiendo la urea, sigue subiendo la creatinina, sigue cayendo el equilibrio de creatinina, o aumentando mucho el potasio circulante o produciéndose acidosis metabólica, no queda otra que la terapia de sustitución, como la diálisis. Perdón, nos queda un minutito. Volvemos a ver si podemos terminar ahora. Y dentro de la diálisis tenemos la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Este es el peritoneal más común en niños, se hace por un catéter que se coloca a través del ombligo que va al peritoneo, se usa como membrana filtrante del peritoneo, y se pasan unas sustancias una vez al día durante varias horas, tiene que ser todos los días, tiene ventaja de ser domiciliario. Bueno, ahí les paso otro código.